Moderará esta distinguida mesa redonda la también distinguida tercera subsecretaria general del Partido Revolucionario Democrático, la querida doctora Rosario Turner. Darle la bienvenida después de este suculento almuerzo que hemos tenido va a implicar la necesidad de que tengamos mucho esfuerzo para tomar atención, sobre todo porque tenemos aquí con nosotros a un miembro del partido que no solamente es reconocido por su gran liderazgo, sino también por sus competencias, por sus conocimientos, y es fundamental toda la trayectoria que ha tenido como el profesor Ruiz Navas en la estructura del partido. Así que, sin más preámbulo, para mí es fundamental pues que tomemos el tema del liderazgo no solamente como un elemento fundamental para establecer cómo construir el país independientemente de factores como son los cambios que se dan en el entorno. Así que le doy la palabra al profesor, a quien le tenemos mucho cariño en el partido y que nos honramos en acompañarlo en esta mesa. Muy buenas tardes. Distinguidos compañeros y compañeras, le agradezco infinitamente esta invitación y participar con cada uno de ustedes en esta reflexión necesaria y en estos momentos necesarios en que el PRD debe reencontrarse. Para poder abordar con cierta justedad las preguntas que nos hacemos con relación al PRD, creo que vale la pena recordar, aunque sea brevemente, su origen. En la República de Panamá, dos dirigentes golpistas, uno Arnulfo Arias y el otro Omar Torrijos, le propusieron a nuestra sociedad un partido y a ambos lo llamaron Partido Revolucionario. En el caso de Arnulfo, Partido Nacional Revolucionario, y en el caso de Omar, Partido Revolucionario Democrático. ¿Cuál fue la intención de Omar al plantear la creación del partido? Propuso que fuese la correa de transmisión de amplios sectores sociales de la comunidad panameña con respecto a las tareas de poder. Todo partido se organiza en función del poder. Y Omar entendió que esa gran alianza que forjó para reconquistar nuestro territorio y lo más preciado, nuestra posición geográfica, requería de la continuidad que no podía darse desde los cuarteles, ni podía ser ordenada a través de un Estado Mayor, sino que tenía que surgir de la experiencia que se había obtenido durante el largo proceso de transformación y que se denominó proceso revolucionario. Si no tenemos claro eso, entonces vamos a hablar de otro partido. El partido nuestro nació con un propósito: transformar las estructuras sociales, con un propósito: afianzar la identidad nacional, con un propósito: fortalecer nuestra independencia. Lastimosamente, en el camino y a partir de la muerte de él, julio de 1981, se distorsionó todo. Su ausencia, su liderazgo firme y de una gran confianza, quisimos nosotros llenarlo con los que estuvieron al frente de la comandancia de la Guardia Nacional en su momento, caso Paredes, y en el caso de las Fuerzas de Defensa, específicamente el general Noriega. Nos olvidamos que Torrijos era irrepetible, que era necesario confiar
en la experiencia amplia, coherente de todos los miembros del partido. Tuvimos 2 presidentes después de la invasión. Y la herencia que dejaron esos 2 presidentes fue la afectación del PRD. Y hasta el día de hoy todavía nos debatimos si debemos fortalecer o no la unidad. Y cuando hablamos de la unidad, nos volvemos unos grandísimos irresponsables, porque la unidad pasa por mis particulares intereses y aspiraciones. Ese no es el PRD torrijista, ese es otro PRD. Se lo digo así. Entonces, ¿de qué se trata, mis distinguidos compañeros y compañeras? ¿Cuáles las ideas motoras? ¿Cuáles son las ideas fuerzas que compartimos y por las cuales estaremos dispuestos a dar todo? Se hizo un intento en el 2002 en darle respuesta a estas disyuntivas. Y hemos estado haciendo inscripciones y no le hemos puesto como tarea a nuestros nuevos adherentes que se lean, se aprendan la declaración de principios. Nada más, la segunda parte de nuestra declaración de principios establece el carácter del partido. Es decir, un partido revolucionario. Nosotros estamos para hacer la revolución. ¿Qué nos va a costar eso? Bueno, ya esa es otra discusión. Y para hacer lo que tenemos que elaborar, un proyecto de sociedad, un proyecto de país que llame, que unifique a amplios sectores, porque por sí solos no podemos. ¿Qué nos enseñó Torrijos? Sumar. ¿Qué nos enseñó Torrijos? Armar consenso. ¿Qué nos enseñó Torrijos? No perder el rumbo. En este momento, ¿cuál es nuestra conducta como partido político? Somos un partido más, porque no le estamos planteando a la sociedad la solución de sus problemas reales. Nos estamos convirtiendo en un partido eminentemente electorero. Estamos pensando en las elecciones del 2009, estamos en el 2017. Sí. Y la gente está pasando problemas serios con el transporte. ¿Qué proponemos nosotros con respecto a eso? La gente está pasando problemas muy serios con respecto a la medicina. ¿Qué proponemos nosotros con eso? Hombre, el agua. No hay un día en que una comunidad no se alce por el problema de agua. Y estamos hablando de la calidad de vida del panameño. Alguien se ha puesto a pensar el drama humano de familias que tienen que salir a las 3 de la mañana y entran a la hora que pueden. Entonces, un partido serio como el que nos planteó Torrijos tiene que ver estos aspectos muy puntuales, porque la lucha por el poder no se da única y exclusivamente en el momento de las elecciones, se da por acumulación. ¿Qué estamos nosotros acumulando para llegar al poder? Estamos esperando a que surjan los candidatos y que los candidatos resuelvan. El partido entonces queda subordinado. Y hay una cosa peor. Hay una cosa peor. Y es que hay un importante sector de la sociedad que no lo hemos incorporado, que es el sector de la juventud, que tiene una manera distinta
de comprender los problemas, una manera distinta de hacer política y por tanto una manera distinta de comunicarse. Los medios de comunicación tradicionales no le llegan a la juventud. Y ese es un aspecto que nosotros tenemos que discutir muy seriamente. ¿Cómo le vamos a llegar a ese segmento importante? Ustedes saben cuánto representa de 17 a 64 años, el 65%. Esa franja importante de la sociedad, ¿con qué mensaje le estamos llegando? Y por tanto pensar que vamos a superar el clientelismo, déjenme decirle que vuelvan a dormirse y vuelvan a despertarse. El clientelismo en Panamá está en el torrente sanguíneo. No hemos creado una cultura que supere el clientelismo. En 1978, estando Omar Torrijos vivo, tuvo que admitir prácticas clientelistas en las elecciones de 1978. Y en 1980, cuando tuvimos que hacer concesiones políticas, también tuvimos que aceptar el clientelismo. El problema no es el clientelismo. El problema somos nosotros. Hay lugares donde nosotros podemos avanzar con una gran velocidad porque hay experiencia comunitaria, hay diálogo, hay participación. Nosotros estamos fortaleciendo eso o estamos esperando a que en toda la sociedad se produzca ese fenómeno. Error. Avancemos donde podamos avanzar. Enfrentemos las dificultades donde las tenemos. ¿Dónde tenemos dificultades? En las ciudades. Y ahora es peor. ¿Cómo le vamos a llegar a cada uno de esos monstruos que se han construido? Antes era fácil. ¿Dónde le dejamos ese mensaje? En los multifamiliares de 25 y 40 pisos. Por tanto, mis distinguidos compañeros y compañeras, debemos intentar reagruparnos en la misma medida en que comencemos a debatir el tipo de sociedad que debemos proponerle. Y por ahí mismo el tipo de partido que requiere esos cambios que estamos proponiendo. El que no se adviene a ese programa y a esos principios, hombre, que se vaya. Así de sencillo se lo digo, que se vaya. Porque es un fardo pesado. Que no se diga PRD, mucho menos que se diga torrijista, porque nos desprestigia. En eso tenemos que ser duros. Y en los próximos meses, mis distinguidos amigos y amigas, este país va a cambiar. El volumen de porquería que vamos a conocer va a poner en el primer nivel el aspecto de la corrupción. Y en eso nosotros tenemos que ser tajantes. Hay un aspecto económico, por aquí vi a Salazar, doctor Salazar, hay un aspecto económico que nos debe preocupar. Es el abandono del agro. Eso no es solamente un problema de producción, es un problema social. En la medida en que se abandone el agro, ¿dónde vamos a tener a los campesinos y a los indígenas? En las ciudades. Y aquí está Orange, que sabe lo que es la soberanía alimenticia.
Podemos tener todo el dinero que puede entrar por el canal, pero si no nos quieren vender comida, ¿qué vamos a hacer? Y eso es estratégico. Para nosotros es estratégico. El 40% de la población está en el agro. Y eso ha sido siempre una base de apoyo de este partido. A lo que voy es que ya no podemos seguir andando como el ciego en el tanteo. La política es una ciencia y como tal tiene que ser abordada. ¿Qué representamos nosotros? ¿Qué nos hace distinto a los otros partidos? Y ahora tendremos una prueba de fuego, la escogencia de la dirección de la Asamblea. ¿Cuántos diputados somos? 26. ¿Cuántos son los panameñistas? 15, ¿no? 16. Y los otros CD son 25 y un independiente. Si los 26 diputados del PRD se manifiestan como fuerza cohesionada, independientemente de que no logremos la presidencia, estamos estableciendo un mensaje claro y alto. Y este no es un problema de los diputados, es un problema de partido. No estamos jugando el poder. Lo que hagamos ese día, apuntar al poder. ¿Cuánto es el gobierno? 15, ¿no? 15 o 12. ¿Cuántos diputados tiene? Ya. Es decir, nosotros podemos convertirnos en el fiel de la balanza y eso hay que discutirlo desapasionadamente. Y si tenemos que buscar uno de consenso que logra aglutinar a los 26, hay que hacer ese máximo de esfuerzo. Y si aún fracasamos, bueno, en la instancia del partido hay que dar la explicación. Esto no es que yo quiero, no. Usted no cumplió con una tarea. Así de sencillo. Porque de eso se trata. De la coherencia entre el decir y hacer. Y finalmente, ese aspecto de la economía nos lleva a plantear un aspecto fundamental que es el de la educación. Lo que estamos haciendo en educación no tiene nombre. Pero si no identificamos el tipo de economía que debemos tener, entonces cualquier charlatán o charlatana se va a acercar para que seamos como Singapur, seamos como Suiza, seamos como Alemania, pero no que seamos como panameños. Este país, ¿qué es? Y en función de lo que es, ir buscando nuestras soluciones. Torrijos planteó un cambio en la sustentación política del Estado panameño. Le dio esa responsabilidad a los 505 corregimientos, partiendo de un principio de Justo Arosemena que sostenía que el gobierno más efectivo es el gobierno que más cerca está de las comunidades. Pero vino el enamoramiento a la presidencia y tuvimos que ceder, fortalecer un régimen presidencialista debilitando la representación legislativa. Nosotros tenemos que discutir eso, porque si no vamos a tener siempre el problema de la rivalidad entre el representante, el alcalde y los diputados. Si el diputado no es capaz de darle respuesta permanente a las comunidades, es desplazado por los representantes y alcaldes. Eso llevó a crear las partidas circuitales.
Y ahora estamos en la descentralización. Alcaldes y representantes manejan recursos. ¿Quién diablo quiere ser diputado? Yo prefiero ser representante y prefiero ser alcalde. Entonces discutamos ese aspecto. Estamos hablando de cambios constitucionales, como si el cambio constitucional es la varita mágica para resolver todos nuestros problemas. No. Proyecto de sociedad, proyecto de país y el tipo de partido que necesitamos para impulsar eso. Yo creo que estamos a tiempo, distinguidos amigos y amigas. Y por eso felicito esta iniciativa de debatir estos problemas y debatirlos sin ningún temor. Ese es el método torrijista, la consulta permanente, no temerle a la crítica, sumar al diferente, ser tolerante. ¿Quién dijo que todos tenemos que pensar de la misma manera? No, imposible. Nada en la naturaleza es homogéneo. Dentro de la diversidad, ir construyendo esa unidad. No apartar a aquel que no está incondicionalmente conmigo. Eso nos llevó en los dos momentos presidenciales a dejar a un lado a importantes sectores del PRD. Concluyo entonces. ¿Tenemos futuro? Todo. Pero depende de nosotros. Y ojo, en América Latina se está dando un fenómeno que nos puede afectar. La situación de Venezuela es seria, más de la que podemos pensar en estos momentos. Y eso puede crear una conmoción en toda la región. Yo no sé qué discutió el señor presidente, pero es necesario que él le rinda un informe a la nación de lo que habló, discutió, acordó o le hizo guiño allá en Estados Unidos. Y también es importante que nosotros a nivel legislativo le pongamos frenos a esa actitud un tanto desordenada de ir endeudando a este país. El canal de Suez lo construyeron los inversionistas franceses. Ellos quebraron al Estado egipcio. Ustedes saben quién compró la deuda, Inglaterra, y terminó apoderándose de ese canal. Ese canal nuestro, que es nuestro, puede pasar por esa dolorosa experiencia, que nos obliguen a entregarlo para poder pagar deuda. Y deuda que no ha beneficiado del todo al conjunto de la sociedad, sino que parte de esa deuda ha engrosado los fondos particulares. De eso se trata, mis distinguidos amigos. Muchas gracias. La verdad que la participación del profesor ha sido excelente. Si hay algunas preguntas que quieran hacernos llegar, con mucho gusto las vamos a presentar. Entre las preguntas que nos ha llegado, se ha planteado la necesidad, ¿cómo usted ve la necesidad de romper como partido las acciones en donde no se toma en cuenta a la juventud con la prioridad que se debe tener? Por aquí yo vi a la dirigencia de la juventud. Esa dirigencia tiene que ponerse en la pila. Aquí hay un evento importante para el 2019 que está congregando a la juventud. ¿Qué estamos haciendo nosotros los jóvenes para participar de esa extraordinaria actividad? Hay una movilización. Se trata del futuro. Tienen mucho que decir, pero también para poder decir, tienen que estudiar. El problema es que somos alérgicos al estudio. No queremos estudiar la realidad.
Este país es otro, este país ha cambiado significativamente. Y tenemos que percatarnos de eso. Pero mientras estudiamos, tenemos que hacer. Y empezar desde el principio. No creer que somos el gran partido. Sí lo somos, pero tenemos que demostrarlo. Y eso es con acciones específicas y concretas. Reuniones, aunque sea con 10, con 5, con 3, empezar por allí. E insisto, lo que no se comunica, no se sabe. ¿Cuántos programas tiene la juventud? ¿A través de qué vías se está comunicando con la juventud? ¿Qué iniciativa específica hay con respecto a la juventud? Si ustedes me preguntan, yo tendré que reconocer mi gran ignorancia. ¿Cómo es posible que una dirigencia estudiantil organice una acción de protesta y no sepa, no se percate que están infiltrados? Esa es la estupidez no vista. Además, por razones de seguridad personal, usted tiene que saber quiénes son los encapuchados esos que están tirando piedras y están llevando artefactos sumamente peligrosos. Eso es muy delicado. Y fíjense que es una protesta, una de las más, pero que se convierte en un instrumento de manipulación y de confrontación. Otra pregunta que nos ha llegado, que nos parece muy interesante, es cómo evitaríamos llegar a la situación de no poder pagar la deuda con el canal, el pago, ¿cómo lo evitaríamos? Siendo más exigente desde el punto de vista legislativo, de manera tal que todos los préstamos que se hagan, empréstito, como se le quiera llamar, tengan que ser debatidos e informados, por lo menos en la Asamblea. Aunque ese es un derecho constitucional del señor presidente, nosotros estamos obligados, por razón de sociedad, a meter esa presión. Además, algunos préstamos vienen condicionados, otros vienen con algunas regalías y se propician en razón de las regalías. No crean que la corrupción solamente es nativa, no, es a nivel internacional. El problema es que después que no corrompen nos denuncian. Recientemente se ha estado planteando que se aprobó una ley acerca de en el área bananera se bajó la edad para poder en algún momento dado tener las jubilaciones. Desde la perspectiva de economía, ¿cómo eso afecta a la seguridad social? ¿Cuál ha sido el rol que usted ha sentido que han tenido los diputados en relación a ese tema? Aquí hay varios compañeros. ¿Dónde está Marianela Morales, que estaba por aquí? Una extraordinaria actuaria. Miren, el problema del seguro social, desde mi punto de vista, complejo, y que es necesario abordarlo en esa complejidad y con toda la valentía. Toda la valentía. ¿Cómo es posible que se haya permitido que una junta directiva por presión del Ejecutivo haya comprometido fondos en una ciudad hospitalaria? ¿Qué estudio avaló eso? Cuando desde los tiempos del doctor Renán Esquivel, Salud Igual para Todos, él demostró que la calidad de salud en Panamá, a partir de experiencias internacionales, no se determinaba por la cantidad de camas hospitalarias, sino que se determinaba por la calidad de vida de la población. Eso implicaba
en lugares donde no había agua potable, los acueductos. Si no lo podía atender el IDAN, acueductos rurales. La salud preventiva. Y usted no necesita una gran cantidad de hospitales. Pero es que la construcción de ese hospital implicaba ganancias para determinadas personas. ¿Cómo es posible que teniendo la tecnología nosotros no podamos determinar la cantidad de medicamentos que requiere la población que se atiende en una policlínica? Ese es un programa. ¿Cuántos hipertensos se atienden en esta policlínica? ¿Cuántos por efectos renales? Y por ahí te vas. Y los medicamentos. Por aquí anda Balbina. Propuso una ley de medicamentos. Y se abandonó la ley de medicamentos. Porque poderosos intereses nacionales e internacionales estuvieron en contra. ¿Qué dicen algunos? Lo que pasa es que Panamá es un mercado pequeño. Sí, pero al igual que Panamá, tenemos el Caribe, tenemos Centroamérica y podemos hacer un pool. ¿Qué hicimos nosotros? Y digo nosotros para identificar una propuesta torrijista. Con respecto al banano, con la guerra al banano, nos juntamos. Con respecto a la lucha por el canal, montamos contadoras y nos fuimos. ¿Por qué frente al problema del medicamento que afecta fundamentalmente a los sustratos de la sociedad panameña, nosotros no lo ponemos en la agenda de discusión? Y aquí y en el partido hay la suficiente experiencia para abordar científicamente eso. Y esas son las propuestas que tienen que ser discutidas. Esas propuestas mueven, que es otra cosa, la participación. Nosotros estamos por la democracia representativa, déjenme decirle que no. Yo por lo menos no estoy. Yo estoy por la democracia participativa. Esa que enseñó Torrijos, esa que buscaba el diálogo permanente, esa que buscaba el consenso. Eso es lo nuestro, porque si no, 25 personas, aquí podemos crear 5, ¿cómo se llama? Sociedad civil. Ustedes 5 se unen, ya son una sociedad civil y así. Y tenemos derecho a opinar y a participar. Un representante tiene más exigencia ciudadana que los que están en esas benditas sociedades. Y hay que escucharlo, pues. Entonces rompamos con ese círculo vicioso y vayamos a las bases, organicemos a las bases, promovamos la participación y nos ganamos el respeto y surgen los liderazgos de manera natural y no inventado, porque esa es otra cosa. Si alguien cree que los liderazgos no se inventan, déjeme decirle que están equivocados. Basta con que un medio de comunicación monte una campaña y ya crea a su candidato. Es que se olvidan que los medios de comunicación se han convertido en partidos políticos y tumban gobiernos, para que sepan, e impiden que algunos candidatos prosperen. Ahí está Evo Morales, le montaron una campaña feroz a 15 días del referéndum, le inventaron un hijo. Y con llanto, para que sepan, apareció la tía de la supuesta madre llorando en televisión. Sí, sin llanto no vale, llanto. Entonces esas son manipulaciones. Y nosotros estamos a merced de eso. Basta con que nos claven un San Benito y ya estamos cuestionados. Pues no podemos ser porque nos está cuestionando. Y nos inventan. Entonces ese es el problema. Sí, mira, aquí hay una pregunta desde la perspectiva de la mesa, si va a tocar el tema de abogacía y va en esa línea. Hay una pregunta que menciona si se debe romper el PRD con su alianza con el gobierno de Varela. Esa pregunta no es nada fácil. Yo espero que tú no la hayas hecho. Miren.
El legislativo tiene una realidad, y nosotros tenemos que manejarnos con realidades. Ningún partido tiene por sí solo los votos para dirigir la Asamblea. Ninguno. Todos los que están allí necesitan de un tipo de alianza. Si nosotros queremos dirigir la Asamblea, tenemos que hacer alianza. ¿Con quién vamos a hacer alianza? ¿Quién facilita que el PRD pueda dirigir la Asamblea Nacional? Hay dos partidos. Cambio Democrático, que ustedes saben cómo está, y los panameñistas. Desde el punto de vista lógico, ¿con quién podemos hacer con menos trauma una alianza? Con el partido de gobierno. Porque además a ellos les conviene tener una alianza que le permita gobernar. Y además que tenga prestigio. Y por el otro lado, la Asamblea no es un convento. Allí tenemos que manejarnos con lo bueno, lo feo y lo malo, procurando que nosotros no quedemos tan dañados. Ustedes saben de qué color es la flor de loto. Blanquísima. ¿Saben dónde nace la flor de loto? En los pantanos. Vamos a tener un nivel de salpique, ¿cómo no? Pero eso en razón de el proyecto, en razón de seguir avanzando, en razón de seguir acumulando, ¿vale o no vale la pena? A mi juicio sí vale la pena. Y no hay nada que criticar en función de eso. De lo que se trata es que de los 26 sean una fuerza coherente, porque con esos 26 podemos armar, nada más necesitamos 9. 36, es la cifra mágica, ¿no? 36. Tenemos todavía tiempo. Así que la respuesta es sí, tenemos que hacer alianza. Sí, alianza para avanzar. Sí, aunque sea polémica. ¿Quién va a polemizar? ¿Quién va a estar de acuerdo? Los santurrones. Bueno, que vayan a la iglesia, que recen, que nos pongan una velita, que no es malo, pero lo importante es avanzar. Bueno, ¿no hay más preguntas? Ah, qué bien, feliz. Bueno, realmente quiero felicitar a nuestro expositor porque ha planteado elementos muy, muy importantes. O sea, no se puede avanzar en materia de liderazgo si no tenemos muy claro todo ese aporte que nos dio el general Omar Torrijos desde su visión de país, esa visión de transformación a través de procesos que van desde como un elemento fundamental los procesos revolucionarios. Y es fundamental en este nuevo contexto tener una serie de aplicaciones de instrumentos que van desde la abogacía, el diálogo, la concertación, y ha planteado elementos muy fundamentales como es el tema de que hay actores claves que tenemos que tomar en cuenta mucho, como es el tema de la juventud. No lo dijo, pero eso para nosotros las mujeres no debemos dejar de pasar el momento, que empoderemos a las mujeres para que se constituyan en un elemento fundamental para las transformaciones que requiere el partido, pero sobre todo que el Partido Revolucionario entienda muy claramente que pasaron los tiempos de los intereses individuales. Tenemos un reto muy importante, transformar esta sociedad para alcanzar el bienestar que tanto todos debemos llevarla para una equidad, para justicia. Y bueno, los diputados que están aquí presentes tienen un gran reto de administrar el salpique que se va a dar para el 1 de julio. Muchas gracias.